Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar del consumo de drogas como escape. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Estamos aquí en nuestro programa y para hablar de este tema, hoy nos acompaña la licenciada Patricia Reyes del Olmo. Ella es directora del Centro de Atención Especializado en Drogodependencias, ACE CAEDRO, y también es terapeuta familiar y especialista en adicciones. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pati, el consumo de drogas como escape ¿de dónde? ¿De qué, Pati? Fíjate que es un término que habitualmente utilizamos para decir que las drogas sirven para todo. Sirven para evitar, sirven para que la gente no sienta, sirven para que a la gente se le olvide, también sirve para que la gente no se sienta triste o para que la gente se sienta contenta o para que la gente forme parte de algo, se pueda incorporar a actividades. Cuando decimos que las drogas sirven para escaparse es porque en la mayoría de las ocasiones tenemos como dificultades para poder enfrentar problemáticas y problemas que no son inclusive severos, pero en donde nos cuesta un tanto de trabajo encontrar alternativas. Y las drogas, por desgracia, la mayoría de las veces tienen un efecto placentero en realidad. Generalmente los que nos dedicamos a trabajar con adictos, con gente que consume sustancias, pedimos y rogamos que la primera experiencia que la gente tenga al consumir no sea una experiencia placentera, porque cuando la experiencia, la sensación en la intoxicación es de placer precisamente, sí, es cuando sirve justo para buscar esa respuesta que de otra manera nos costaría mucho trabajo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si eres adolescente y estás en plena etapa de desarrollo, uno de los problemas que tienes es con tus papás porque no te dejan, porque te obligan, porque tienes que hacer todavía algunas cosas de las que te dicen, porque tienes que llegar a la hora que quieren, etcétera, o a la hora que se ha normatizado en la familia llegar. Y como no hay muchas maneras a veces de poder enfrentar a los papás y decirles, oye, y si llego más tarde, no sé qué, no sé cuántos, resulta que en la fiesta te tomas unos alcoholes o a lo mejor alguien por ahí sacó un cigarro de marihuana. Tienes un efecto muy placentero y no solo eso, se te olvida. Y se te olvida el temor de qué va a pasar cuando llegues a la casa y ya no tienes esta ansiedad de me van a regañar, me voy a meter en problemas, me van a castigar, me voy a aventar un round con mis papás, etcétera. Y entonces para la siguiente, además de que llegaste tarde, pero ya en el llegar tarde tampoco fue como tan importante, aunque al día siguiente las repercusiones son peores, empieza a encontrarse como una forma de encontrar respuestas sin tener que enfrentar los conflictos, que sería como de las más tranquilas, digamos. O en el caso de adolescentes con problemas escolares, con problemas académicos, resulta que se encuentran con el grupo de los estimulantes y empiezan a tener respuestas sensacionales. Y entonces, según ellos están más alertas, según ellos pueden aprender más, según ellos pueden prestar más atención, según ellos es más fácil el poder captar la información y quedársela, cuando en realidad lo que sabemos es que las sustancias en el momento en el que las estás consumiendo sí tienen esos efectos, pero posteriormente el daño tanto neurológico como en otras funciones orgánicas, pues evidentemente no te lo van a… No solamente no es una respuesta, sino que se va a complicar mucho más el asunto. Y entonces las drogas finalmente, o estas son algunas de las razones por las cuales se dice que las drogas sirven para fugarse, sirven
de escape, sirven como para no darse cuenta o no enfrentar lo que está sucediendo. Y si hablamos de gente un poco mayor, de adultos jóvenes o de adultos medios, digamos, en muchas ocasiones frente a la presión familiar, frente a la presión económica, frente a la presión laboral, sí, consumen sustancias para tratar de evitar presión, para tratar de reducir estrés, para tratar de reducir la tristeza. Y insisto, el problema es que en ese primer contacto que tengan con la sustancia, el efecto realmente sea placentero. Porque entonces sí podemos empezar con una cadena ya no de experimentación, sino de consumo posterior. Pati, es muy interesante cómo lo que nos dices, que esta forma de querer tener una respuesta sin enfrentar el conflicto, ¿no? Porque yo creo que eso sí es fácil de que se pueda entender, ¿no? De no quiero entrar en una solución de un problema por diversas situaciones, que pueda ser incapacidades emocionales o de tratamiento del problema. Cuando ocurre de esta manera, cuando tú te estás evadiendo, te estás escapando, es que estás ingresando de cualquier manera a otro problema con el consumo de drogas. Y a un problema mucho mayor. Los consumidores tendríamos como que diferenciar. Hay una fase en donde la gente es usuaria de sustancias. Y en este uso el efecto generalmente es un efecto placentero, insisto. Y la consumen muy de vez en vez, muy de vez en cuando, sí para fugarse de toda manera o simplemente para encontrar este efecto placentero. Pero cuando el efecto realmente se convierte después en un algo ya necesario, en donde ya para la siguiente situación en la que me enfrente, lo que estoy tratando de hacer es, ya no de encontrar la respuesta, sino de encontrar el efecto placentero, y ya no de fugarme al conflicto, sino de, insisto, buscar el efecto placentero, resulta que empiezo a modificar muchos de mis hábitos de vida. Y empiezo a cambiar relaciones de amigos, y empiezo a cambiar de forma habitual de conducirme. Y sin darme cuenta me estoy metiendo cada vez en un problema mayor. Déjate de la parte física, me estoy metiendo en un problema económico, me estoy metiendo en un problema familiar, me estoy metiendo a lo mejor en un problema escolar o laboral, me estoy metiendo en un problema inclusive a veces hasta comunitario, porque resulta que mis vecinos ya se dieron cuenta de que llego intoxicado, y a veces es curioso porque mis papás no se han dado cuenta, pero mis vecinos sí. Y entonces el comentario empieza a ser como de, pues mira, está rarito, y mira a sus amigos, y mira a sus amigas, etcétera. Y quien no se da cuenta es el consumidor, y aquí ya no es un usuario, aquí ya es una persona que consume de manera más cotidiana, más habitual, todavía no llega a meterse en problemas mayores, pero sí ya tiene un hábito de consumo ya establecido, digamos. Y el lío es que no se dan cuenta de que este problema, o esto ya se convirtió en un problema, de que el consumo ya es un problema, de que los papás ya no les encantan los amigos, de que los papás ya empiezan a ver que los amigos ya cambiaron, de que los papás empiezan a ver que los hábitos alimenticios ya no son los mismos, de que ya inclusive las calificaciones pueden mantenerse académicamente igual, pero la conducta dentro de la escuela no es la misma, o con los amigos, con la familia, etcétera. Si hablamos de alguien mayor que ya está trabajando, pues empiezan a faltar los lunes, o empiezan a llegar tarde, o empiezan a faltar algún día de la semana, y de pronto, sin darse cuenta, algo que inició para evitar los conflictos, ahora está siendo un problema en sí mismo. Claro. Porque entonces ahora el propio consumo ya está siendo el problema. Todavía no para él, pero sí para la familia, o no para ella, pero sí para la familia, y para el contexto comunitario. Pero cuando este consumo sigue avanzando y entonces ya se convierte en dependencia, que además hay todo un proceso fisiológico alrededor, no nada más es tengo muchas ganas de seguir consumiendo, porque además eso es chistoso, la mayoría de los adictos dicen, es que yo controlo. Cuando uno escucha la frase yo controlo, híjole, hay que prender todos los focos de alarma,
porque ahí ya estamos hablando de dependencia y estamos hablando de que es una gente que ya necesita la sustancia de manera cotidiana. Y ahí entonces el problema ya es mucho mayor. Aquello por lo que se inició el consumo resulta que ya quedó en ser un problema chiquitito, porque ya está el consumo, el problema siguió, se agrandó, y además de que el problema inicial ahí sigue más grande, ahora hay muchos más problemas alrededor. Y además el consumo de drogas no es barato. Y entonces si no tienes como muchos ingresos, pues entonces tienes que buscar cómo conseguir. Y hay como muchos caminos. Uno es el de pedir que ahora necesito tal trabajo y ahora necesito tal material y papá ya no me alcanzó el dinero y el transporte ahora tengo que tomar 2 o 3 peceros o me acabo la gasolina más rápido, 1000 cosas así. Hasta circunstancias en donde de repente se empiezan a desaparecer cosas, no de la casa, sino ya se me perdió la chamarra, se me perdieron los tenis, no encontré mi teléfono celular, se me perdieron mis audífonos. Y el chiste es cómo intercambio mis cosas por droga. Y en casos extremos, cuando ya, si estamos hablando de gente que no tiene ingreso directo, pero sí tiene propiedades personales, pues digamos, la ropa de los chicos ya es su ropa. Sí. El teléfono de los chicos pues ya es su teléfono. Entonces empiezan a desaparecer cosas de la casa. Y ya cuando realmente se vuelve un conflicto mucho mayor, pues bueno, están los robos, ¿no? Los pequeños robos o los asaltos sin violencia, cosas por el estilo, sí. En donde, insisto, algo que empezó siendo una complicación, un problema a lo mejor de comunicación en la casa, terminó convirtiéndose en un problema que puede llevar inclusive hasta la pérdida de la libertad. Bien. Pati, hacemos una pausa, nos quedamos hasta aquí con esta idea. Amigos, vamos a hacer un corte. Estamos en Drogas, ¿lo sabes todo? Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso y estamos hablando del consumo de drogas como escape con la licenciada Patricia Reyes del Olmo. Pati, en el bloque pasado nos pusiste varios ejemplos que son muy ilustrativos, como algo que puede ser un pequeño problema, aparentemente claro también, como un problema de comunicación o un problema de un desacuerdo, se puede convertir de pronto en toda esta situación conflictiva de consumo. Y me gustaría mucho que habláramos de las alternativas, pero antes de eso, Pati, yo te quisiera preguntar si existe alguna situación muy marcada entre si esta situación de consumo se presenta en una mujer y si se presenta en un hombre. Ya nos hablaste de cuáles son estas diferencias entre los jóvenes, ¿no?, y las personas adultas. Mira, entre jóvenes, cuando hablamos de adolescentes, el problema es que ya no tenemos diferencia en las sustancias. Durante muchos años decíamos que el ser mujer era un factor protector frente al consumo de las sustancias. Ahora ser mujer o ser hombre ya no es factor protector. Es igual riesgo ser hombre que ser mujer. Y en el último estudio que se hizo de consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes de secundaria y preparatoria de la Ciudad de México, justamente, resulta que las chicas de secundaria están bebiendo alcohol más que los propios muchachos. Las chicas están fumando más que los muchachos. En drogas ilegales, en marihuana, están más o menos equivalentes en la sustancia como edad de inicio, no para el consumo como tal. Entonces, ya ser mujer no es un factor protector. Sí. Ya el ser adolescente mujer, sí, insisto, ya no es un factor protector. Más bien ahora ya es un factor de riesgo.
Y creo que eso tiene que ver con algo que ojalá y las chicas, si nos están viendo chicas, pudieran pensarlo y analizarlo. Creo que tenemos un concepto equivocado de igualdad de género con equidad de género. Todos hablamos como si fueran lo mismo equidad de género que igualdad de género. Y sí hay mucha diferencia. De lo que hablamos cuando se inició, desde hace muchísimos años, esta cuestión de por qué las mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades y por qué tenemos que tener la misma escala cuando nos evalúan, es porque tendemos que hablar de equidad, no de igualdad. Bien. ¿Y por qué? Porque fisiológicamente, inclusive hablando concretamente de sustancias psicoactivas, nosotras tenemos una, no desventaja, sino una forma diferente de metabolizar. Las mujeres metabolizamos mucho más lento cualquier sustancia que los hombres. Eso hace que aparentemente los hombres se intoxiquen menos. No es que se intoxiquen menos, es que los hombres se intoxican menos rápido. Y nosotros, como metabolizamos más lento, nos intoxicamos más rápidamente. Bien. Y parece que estamos más intoxicadas. Lo que pasa es que, insisto, estamos metabolizando mucho más lentamente. Sí. Cuando me dices para evitar problemas, yo te diría, igual las drogas se usan para evitar en mujeres que en hombres. Bien. Y las razones podrían ser más o menos las mismas. Agregándole una más, las mujeres estamos buscando la equidad y la igualdad, pero emocionalmente no tenemos el mismo manejo que tienen los hombres. Bien. Y entonces en el manejo emocional, hablando de conflictos y de evitación de conflictos, tú te acordarás que, bueno, tal vez tampoco tú porque es muy jovencita, pero antes se decía que si no se te quitaba, cuando menos se te olvidaba, y entonces usabas el alcohol para que se me olvide. La diferencia es que no solo no se olvida, sino que se acrecenta la problemática que uno está sintiendo. Y si somos mujeres estamos exactamente igual, con una dificultad, insisto, manejamos las emociones de manera totalmente distinta. Y no es que a los hombres les sea más fácil terminar una relación, por poner esta cuestión de evitación de las drogas como evitación. ¿A los hombres les es más fácil? No, nada más que esconden más las emociones. Ya. Y las mujeres evidenciamos y mostramos más las emociones. Y en este demostrar las emociones, ¿cómo evitas el dolor? Claro. Y la otra condición en esta diferencia de género, ¿cuáles son las sustancias de uso? Hace un rato te decía, la marihuana no es de las preferidas de las mujeres, de las adolescentes sí, de las mujeres adultas jóvenes no, pero por ejemplo sí la cocaína y por ejemplo sí las pastillas. Y por ejemplo en mujeres arriba de los 35-40 es el consumo de pastillas, generalmente de medicamentos antidepresivos o ansiolíticos. ¿Y cuál es el problema? Que nadie se da cuenta, y esa es otra cuestión, y ya sé que me vas a preguntar al ratito alternativas. Déjame llevarlo a una parte muy importante. Sí. Cuando el patrón de consumo ya está establecido en mujeres o en hombres, hay una diferencia contundente. A los hombres los van a acompañar a tratamiento la mamá, la novia, la hermana, la esposa, la hija, la cuñada, quien sea. Cuando se trata de una mujer la que necesita tratamiento o una mujer la que necesita ayuda, va a ser las primeras veces la mamá o las hermanas, a lo mejor va el marido o los hijos, y después de 2 meses ya nadie le acompaña. Uy. Y si son mujeres que además tienen familia, evidentemente si son los hombres los que tienen el problema de consumo y son los hombres los que requieren el tratamiento, pues ellos no tienen problema para que nadie les cuide a los hijos, ¿no? Todo el mundo les cuida a los hijos. Sí. Pero si son las mujeres las que necesitan ir a tratamiento, ¿quién le cuida a los hijos? Claro. ¿En dónde deja a los hijos? Y si tiene que subir al consultorio la mamá sola para poder trabajar, ¿quién le cuida a sus niños? Y finalmente eso es un problema en la equidad de género, porque no tenemos las mismas alternativas de tratamiento para las mujeres que las mismas alternativas de tratamiento para los hombres. Sí.
Pues esto es muy importante hacerlo notar, Pati, porque se ve como una conducta normalizada, ¿no? Totalmente. Es decir, así es. Sí, y además es curiosísimo porque hay un estigma social, además, hablando de mujeres. Un hombre puede estar alcoholizadísimo y entonces es muy divertido verlo. Una mujer alcoholizada, de inmediato se lleva el juicio social de todo mundo, empezando por las propias mujeres. Sí. Y entonces es que está borracha, es que hizo el ridículo, es que mira nada más, es que seguro es una facilota además de todo. O sea, empieza a etiquetársele de muchas formas. Y a un hombre jamás lo vas a etiquetar por eso. Claro. Y a un hombre lo vas a entender como enfermo. Ya hablando de adicción, ya hablando de dependencia, a un hombre lo vas a entender como enfermo, a una mujer no. Y en el tratamiento, hablando de mis compañeros terapeutas y con todo respeto, si un hombre es el que va a tratamiento, nunca le vas a decir por tus hijos. Y a una mujer de las primeras cosas que le vas a decir es, hazlo por tus hijos. Uy. Sí, entonces, hace ratito que hablabas de género, sí, las drogas sí tienen mucho que ver y mucho peso en la diferencia de género, y también son una excusa sensacional para evitar conflictos en cualquiera de los dos casos. Para evitar conflictos. Sí, claro. La mejor forma que las mujeres tienen al inicio, hablando de mujeres adultas, la mejor forma que las mujeres adultas tienen de evitar los conflictos de consumo con sus parejas es consumir también con ellos. Que es una situación para andar igual. Compartimos también la sustancia. Si nada más que cuando ya se convierte en un consumo constante, pues uno de los pleitos es justamente la sustancia. Claro. Bueno, en este panorama, Pati, que pones aquí en la mesa, pensar en las alternativas, de pronto se me hizo como cuesta arriba. Sí, parece muy terrible el panorama, ¿no? No, no es tan terrible. Lo que tenemos que aprender a hacer es a reconocer. Lo primero que tiene que suceder es que si estamos hablando de adolescentes consumidores, si estamos hablando de que son los adolescentes los que consumen, y de repente tendríamos que tener cuidado, porque en la encuesta que te mencionaba hace un ratito, los chicos de quinto y sexto de primaria, que también fueron encuestados en 2012, ¿sí? Resulta que los chicos de quinto y sexto de primaria ya están consumiendo alcohol. Uy. Y entonces, si ya se la están tomando tan ligeramente una sustancia a la que hay que tenerle respeto, pues las siguientes sustancias pueden ser medio juego y experimentar con ellas. Claro. Entonces yo diría a los padres de familia que siempre pongan mucha atención en la relación con los hijos y en los cambios conductuales de sus hijos. Y la alternativa, insisto, no es tan complicada, es siempre observemos a los hijos, observemos los cambios que son normales en las etapas de desarrollo de nuestros hijos. No es lo mismo los hijos pequeños que los hijos en primaria, que los hijos en secundaria, que los hijos en pubertad, que los hijos en adolescencia, sí, o que los hijos en adolescencia tardía, o los hijos mayores, los adultos, o los hijos adultos que ya se van, etcétera. Y cada una de las etapas tiene diferentes características y condiciones. Si vamos observando estas etapas, siempre teniendo mucho diálogo en la familia, esa es una de las alternativas. La otra alternativa es, si los papás están detectando cosas medio raras, pues pregúntenles a los hijos qué está pasando, qué están haciendo, y obsérvenlos. Y infórmense, porque más de repente es terrible, los chicos pueden darle cátedra de drogas a los papás, y los papás tienen poca información a veces sobre las sustancias. Y la otra circunstancia es que no nos responsabilicemos de la parte que no nos toca. Bien. Un chico, aunque sea adolescente, cuando llega a probar la sustancia es porque decidió probarla. Eso de que sus amigos influyeron, si nada más que los papás tendrían que considerar que los papás de los otros muchachos también están pensando que su propio hijo influyó en el consumo del otro. Claro. Es un juego como de todos. Sí.
Entonces, una primera circunstancia es no neguemos que algo raro está pasando. Como papás, no neguemos que algo raro está pasando. Bien. Y indaguemos qué es lo que está sucediendo alrededor. Y si de plano no podemos, pidamos ayuda. No pasa nada con pedir orientación en alguna de las instituciones. Al IAPA mismo podrían acudir para buscar información a CAEDRO, a centros de integración juvenil, a instituciones que tienen programas de orientación o que tienen programas de atención temprana. Bien. Y la otra es, si ya hay consumo, no dejemos que se convierta en dependencia. Si ya hay consumo, busquemos qué hacer rápidamente en una intervención temprana. No dejemos que el consumo se nos vaya hasta la dependencia. Y si ya es dependencia, de toda manera sigue habiendo alternativa. Hay muchas instituciones, insisto, como CAEDRO, que lo que hacemos es trabajar con adictos. Bien. Entonces, frente a la única cosa con la que sí no podemos es cuando alguien no quiere dejar de drogarse, por más que todo mundo haga algo para tratar de evitarlo. Bien. Es una decisión personal también. También es una decisión personal. Pati, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y ilustrarnos de esta manera. No, hombre, al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, hasta aquí el programa de hoy y les dejo una pregunta. En drogas, ¿lo saben todo? Hasta la próxima. Personas que en general eligen dentro de la alternativa de parejas, eligen una persona conflictiva. De todos los pretendientes que pudieron haber tenido, parece que los que las tratan bien no les llaman mucho la atención. Es como, hay como un reto en el fondo de querer involucrarse con alguien que tiene dificultades con el intento. Entre más dificultades tenga, más lo va a salvar. Se dedican a tratar de convencer al otro